Entonces, ok, en este primer ejemplo me están pidiendo calcular el área sombreada, ¿verdad? Que se encierra entre esas cuatro curvas. Esa área sabemos que se puede calcular como la integral doble de 1, barriendo la región. Y me están diciendo, o sea, básicamente aquí nada más estoy tomando las cuatro funciones o las cuatro curvas en que se encerró esa región. Vean que son cuatro parábolas, ¿verdad? O sea, y igual a 2x cuadrado es una parábola que abre en y. Igual esta es una parábola. Esta es una parábola pero abre en x. Y esta es otra parábola que abre también en x. O sea, está encerrada entre cuatro parábolas. Yo lo que estoy viendo es que entonces estas dos son iguales, pero básicamente, y estas dos son iguales. Entonces, si yo hiciera un cambio de variable y digo, o sea, u lo voy a cambiar por y entre x al cuadrado, y voy a decir que v lo voy a cambiar por x sobre y cuadrado, entonces diría que mi nueva región queda con u entre 1 y 2, y v estaría quedando entre 1 y 4. Entonces dijimos que me estaría convirtiendo una región que era bastante compleja, llamémoslo así, la que no es muy bonita, en una región completamente rectangular. O sea, ahora voy a tener esta región que es muy sencilla de barrer. De hecho, si yo quisiera calcular nada más el área de esa región, de esa nueva región, es directa porque me está quedando un rectángulo, lo cual ahora está quedando muy bonita, pero como expliqué hace un rato, estamos teniendo un desajuste, porque la primera región, la región original, dijimos ahí, conjeturamos o adivinamos que nuestra región medía más o menos, tenía un área como de 0,25, 0,3, y esta nueva región tiene un área de 3 unidades cuadradas. Entonces ahí se dio un desajuste. Dijimos, bueno, tengo entonces que ajustar esta región. O sea que mi nueva integral, ¿verdad? El área que ando buscando, la original, sería la integral doble barriendo esta región de 1, pero hay que entonces ajustarlo con el valor absoluto del jacobiano en las nuevas variables u y v. O sea, tengo que derivar las variables viejas, que eran x y y, con respecto a las variables nuevas, que son u y v. Y les decía, este ejemplo en realidad no es como de los más sencillos, porque, bueno, vamos a, vamos a calcular este jacobiano de dos maneras, para que vean que se puede, o sea, un resultado por ahí interesante que se puede utilizar, que tal vez haría este ejemplo más sencillo. Pero bueno, voy a hacerlo primero como uno supondría, ¿verdad? Como está el cambio de variable arriba. Dijimos que el jacobiano en las nuevas variables, por aquí tengo, les expliqué cómo se definía el jacobiano, es agarre las variables viejas y derívela con respecto a las variables nuevas. Eso requiere que yo tenga las variables viejas en términos de las nuevas. Es decir, que aquí yo tengo que tener x y y en términos de u y de v, y lo tengo al revés. Tengo u y v en términos de x y y. ¿Lo ven? Entonces lo tengo un poquillo al revés. Entonces, hay un resultado que ahorita se los digo que tal vez me haga más fácil eso, pero lo voy a hacer primero así como está en el enunciado, ¿ok? Así como definí ese jacobiano. Entonces yo necesito describir x y y en términos de u y de v. Entonces, cojamos estas expresiones, ¿verdad? Los cambios de variable que hice, y vamos a trabajarlos como si fuera una especie de sistema de ecuaciones. De pronto aquí no deja espacio para llamarle a una como 1 y a la otra como 2. Entonces a esta le voy a llamar 1 y a esta le voy a llamar que es la segunda. Esos son mis cambios de variable. Entonces de alguna de ellas, digamos que de la primera, yo voy a despejar la y. Y es ux al cuadrado.
y la voy a sustituir en la segunda. Y voy a decir entonces que v es x sobre y cuadrado. Y cuadrado es u cuadrado por x a la 4. ¿Okay? Simplifico y me queda que v entonces es 1 sobre u cuadrado x cubo. De aquí termino despejando la x. Recuerden que lo que quiero es escribir u y v en términos de x y y. O sea que estoy resolviendo este sistema de ecuaciones para x y para y. Entonces necesito aquí despejar la x. O sea que x cubo sería 1 sobre u cuadrado entre v. O sea que x sería la raíz cúbica de 1 sobre u cuadrado v. O lo que es lo mismo, u a la menos 2 tercios, v a la menos 1 tercio. ¿Okay? Eso es lo que vale x. Una vez que tengo x, ya puedo encontrar y aquí. La y es u por x al cuadrado. Entonces, así, en asterisco, voy a tener que y es u por el x al cuadrado. O sea, por u a la menos 2 tercios por v a la menos 1 tercio al cuadrado. Es decir, que y vale u que multiplica a, y esto es potencia de una potencia, ¿verdad? Conservo base, multiplico exponente, menos 4 tercios, v a la menos 2 tercios, y eso es u a la menos 1 tercio, v a la menos 2 tercios. Esto es y. Entonces ya tengo las variables viejas en términos de las variables nuevas. O sea, x es u a la menos 2 tercios, v a la menos 1 tercio, y es u a la menos 1 tercio, v a la menos 2 tercios. ¿Okay? Ahora sí puedo calcular el jacobiano de esa transformación. Entonces, ¿qué es el jacobiano? En mis nuevas variables u y v, esto es, calcule la derivada de x con respecto a u, calcule la derivada de x con respecto a v, calcule la derivada de y con respecto a u, calcule la derivada de y con respecto a v. Okay, ese es mi jacobiano. Entonces, bueno, vamos calculando esas derivadas. Derivo x con respecto a u. Tal vez los escribo aquí para que quede más claro, ¿verdad? X yo obtuve que era u a la menos 2 tercios, v a la menos 1 tercio. Y era u a la menos 1 tercio, v a la menos 2 tercios. Ok, entonces derivo x con respecto a u. Esto queda menos 2 tercios por u a la menos 5 tercios. ¿Verdad? Era bajar el exponente por u al exponente menos 1. Y el v es una constante, entonces queda v a la menos 1 tercio. Vamos a derivar x con respecto a v. Bajo ahora el menos 1 tercio. Menos 1 tercio. El u es la constante. Y a menos 1 tercio le resto 1, me quedan menos 4 tercios. Vamos con y. Derivo y con respecto a u. Derivo y con respecto a u, da menos 1 tercio. U a la menos 4 tercios. Y el v queda igual. V a la menos 2 tercios. Derivo y con respecto a v. Derivo y con respecto a v. Menos 2 tercios. El u queda igual. V a la menos 1 tercio. Y el v queda a la menos 2 tercios menos 1, que son menos 5 tercios. Muy bien. Y calculamos el determinante. Voy a hacerme para abajo. Calculamos ese determinante. Eso sería este por este. Menos con menos da más y esto da 4 novenos el número. U a la menos 5 tercios por u a la menos 1 tercio. Es multiplicación de potencias de igual base. Ahora conservo base, suma exponentes. Es u a la menos 6 tercios. Que eso es un menos 2.
v menos 1/3 por v a la menos 5/3 es v a la menos 6/3 también. V a la menos 2. Menos este por este, que menos por menos da más, entonces no cambia el signo. 1/3 por 1/3 es 1/9. U a la menos 2/3 por U a la menos 4/3 es U a la menos 6/3. V a la menos 2/3 por V a la menos 4/3 es V a la menos 6/3. O sea, hasta ahí todo bien porque me queda 4/9. U a la menos 2, V a la menos 2, menos 1/9, U a la menos 2, V a la menos 2. O sea que queda a 4/9 le quito 1/9, son 3/9 que queda 1/3. Ese es nuestro jacobiano. Y ese es el que va a hacer el ajuste de la transformación. Entonces, esta es una forma de calcularlo. Voy a calcularlo de otra manera. Y van a ver que tal vez aquí era muchísimo más sencillo hacerlo así, porque no hubiera tenido de pronto que despejar esto. Bueno, a lo mejor y sí, yo creo que al final hay que despejarlo. No sé qué tanta ganancia tengamos, pero vamos a hacerlo de la otra forma para que vean por lo menos el resultado, un resultado interesante. Dime, Ángelo. Buenos días, profe. Buenos días. Una consulta, cuando uno calcula el jacobiano, tanto, digamos, cuando ya se hace el producto de la matriz, ¿Sí? el orden de magnitud de V y V se tiene que mantener para ambos casos, o fue coincidencia que en este caso ambos fueran menos, U a la menos 2 y V a la menos 2. Vieras que en la gran mayoría de casos se mantiene. O sea, usualmente los cambios de variable, para que no se compliquen mucho, los cambios de variables siempre son como muy parecidos. Van a ver que en los ejemplos que siguen, por ejemplo, no sé, U va a ser X más Y y V va a ser X menos Y. Entonces, como son muy parecidos, es muy común que suceda que queden igual. No es que siempre sucede, pero en los ejemplos que vamos a ver es muy, muy común que va a pasar. Ujú. Ah, ok, profe, muchas gracias. Pura vida, con gusto. Vean entonces, este resultado es interesante. El jacobiano de U y de V es lo mismo, ¿verdad? Recuerden que esto era derivar las variables viejas con respecto a las variables nuevas. Esto es lo mismo que 1 entre el jacobiano de las variables viejas. O sea, es lo mismo que 1 dividido entre derivar las variables nuevas con respecto a las variables viejas. Entonces recuerden que nosotros hicimos el cambio de variable más bien diciendo que U, voy a devolverme un toquecín para estar seguro, U era y sobre x al cuadrado y vx sobre y cuadrado. U era y entre x cuadrado y v era x sobre y cuadrado. Entonces en realidad yo no tenía, digamos, las variables no viejas en términos de las nuevas, sino que tenía las variables nuevas en términos de las viejas. Bueno, este resultado me dice que el jacobiano que yo quiero lo puedo encontrar como 1 dividido entre, y ahora sí, derivo las variables nuevas con respecto a las variables viejas. Y eso da exactamente, tiene que dar lo mismo. Eso es 1 dividido entre. Y aquí voy a calcular entonces la derivada de u con respecto a x, la derivada de u con respecto a y, la derivada de v con respecto a x, la derivada de v con respecto a y. En ciertos casos esto es todavía más sencillo. Yo creo que aquí no sé qué ganancia tenga, porque creo que al final siempre voy a necesitar despejar x y y en términos de u y de v. Pero van a ver que en ciertos ejemplos esto es más sencillo. Esto es, derive u con respecto a x, me queda menos 2 y entre x a la 3. Derive u con respecto a y, 1 sobre x al cuadrado. Derive v con respecto a x, 1 entre y cuadrado. Y derive v con respecto a y, menos 2 x
sobre y cubo. Esto es 1 dividido entre, vamos a este, es igual más arriba. Y esto es, este por este, me queda positivo 4 yx arriba, x cubo y cubo abajo. Menos este por este, que es 1 sobre x cuadrado y cuadrado. Y vean que este lado izquierdo cancela un x, cancela un y quedó 4 sobre x cuadrado y cuadrado menos 1 sobre x cuadrado y cuadrado. Y eso es 1 entre estas dos se restan. Me queda 3 sobre x cuadrado y cuadrado. Y me queda x cuadrado y cuadrado dividido entre 3. Y ahí es donde les digo, yo creo que en este ejemplo no hay mucha ganancia porque al final siempre tengo que sustituir el x y el y en términos de u y de v. Entonces en este caso hubiera tenido que resolver igual el sistema de ecuaciones, pero ya lo habíamos resuelto, entonces lo voy a tomar lo que habíamos obtenido. X era u a la menos 2 tercios, u a la menos 1 tercio. Y y era u a la menos 1 tercio, v a la menos 2 tercios. Entonces aquí al sustituir me va a quedar al cuadrado del x, que es u a la menos 4 tercios, v a la menos 2 tercios, por el y al cuadrado es u a la menos 2 tercios, v a la menos 4 tercios, y todo esto dividido entre 3, y eso al final se suman estos sus, queda u a la menos 6 tercios, que es u a la menos 2, v a la menos 2 tercios por v a la menos 4 tercios, v a la menos 6 tercios, que es v a la menos 2, dividido entre 3, y eso era lo que me había quedado, ¿verdad? Entonces en este caso, bueno, al final no hubo, digamos, mucha ganancia, porque al final hubiera tenido que resolver igual el sistema de ecuaciones para ver quién era x y y en términos de u y de v. Les digo, en ciertos casos de pronto usar este resultado es más sencillo. ¿Ok? Entonces ya tengo el jacobiano. Recordemos a dónde habíamos quedado. Habíamos dicho que nuestra nueva área, voy a devolverme un toquecín, nuestra nueva área era la integral doble barriendo la región, que barrer esta región está bien fácil. Esto no es x y y, perdón. Eso es, el u iba entre 1 y 2, este es u. Y mi v iba entre 1 y 4, este es v. ¿Okay? Entonces mi u va de 1 a 2, mi v va de 1 a 4, está muy fácil de barrer. Pero entonces había que ajustar con este jacobiano que estoy encontrando. O sea que es la integral, tal vez la escribo aquí y después la resolvemos abajo. Es la integral de 1 a 2 en u, de 1 a 4 en v, de 1 por el valor absoluto del jacobiano que me dio. Era v a la menos 2, v a la menos 2 entre 3. ¿Okay? Y esa la voy a resolver nada más para estar seguro. Sí, v a la menos 2, v a la menos 2 entre 3, ese fue el jacobiano. ¿Okay? Esa es la integral que tengo que calcular. Ahora, ¿qué pasa con este valor absoluto en este caso? Mi u y mi v son positivos. Estoy trabajando de 1 a 2 en u, de 1 a 4 en v. Quiere decir que u a la menos 2, v a la menos 2 entre 3, esto es algo positivo. O sea que este valor absoluto en este caso no hace falta. Ahora está sobrando. ¿Okay? Entonces esta es la integral que tengo que resolver. El valor absoluto dije que lo puedo quitar. Entonces tengo que integrar esta expresión. Integro en u. Lo único que tengo que integrar es este pedazo, ahora u a la menos 2.
Eso es u a la menos 1 entre menos 1. Entre menos 1, que lo voy a poner aquí. Evaluando el v. Perdón, estoy integrando no y lo que tengo que integrar primero es v. Para la primera integral, la que está dentro es en v. Entonces tengo que integrar en v. Porque u a la menos 2 y v a la menos 2 se integra como v a la menos 1 entre menos 1. Evaluando la v desde 1 a 4. Esto es la integral de 1 a 2 de evalúa en 4. 4 a la menos 1 es un cuarto. Eso me estaría quedando menos u a la menos 2 doceavos. Menos, que con el menos va a dar más. La evaluación en 1 va a quedar 1. Entonces u a la menos 2 tercios. Y bueno, ya sea que esa ya la meta en la calco o la hacemos a mano. Creo que no tengo una calculadora por aquí cerca. Entonces, bueno, vamos a ver. La integral de 1 a 2 de... vamos a ver, si hago esta resta me queda menos un doceavo más un tercio. Estos son 4, quedan 3 doceavos. 3 doceavos es un cuarto. Me parece que da eso. Vamos a revisar. Es 4, ajá. 3 doceavos y un cuarto. Y eso es u a la menos 1 entre menos 1. Que u a la menos 1 entre 4 y la u la estaría evaluando de 1 a 2. Y eso estaría quedando en 2, queda un octavo. Menos, que con el menos da más, y en 1 da un cuarto. Según yo... pero con el menos da más, no lo puse. Según yo estaría dando un octavo. No sé si alguien lo confirma por ahí, pero me estaría dando un octavo. Cuatro, 4, 2, ajá. Menos este evaluado en 1. Ok, y ese sería, bueno, el resultado.